En las áridas tierras de Israel, donde el sol abrasador esculpe las montañas y el viento susurra historias ancestrales, se alza la figura titánica del rey Saúl. Un hombre forjado en la fragua de la batalla, ungido por la mano divina para guiar a un pueblo hacia la gloria. Sin embargo, detrás de la corona y el cetro, se esconde una historia turbulenta, un relato de ambición desmedida, desobediencia y un desenlace trágico que estremece los cimientos de la nación. Saúl, ungido como el primer rey de Israel, emerge de las sombras para convertirse en un líder audaz, un guerrero invencible que conquista victorias resonantes y libera a su pueblo de la opresión. Su nombre se pronuncia con reverencia. Su figura inspira admiración y temor en partes iguales. Pero bajo la superficie de este rey poderoso se agita un torbellino de emociones oscuras. La semilla de la desconfianza y la envidia comienza a germinar en su corazón, envenenando su alma con recelos hacia el joven David, un guerrero valiente y virtuoso que conquista el favor del pueblo y la mirada amorosa de su propia hija, Mical. Consumido por la ira y los celos, Saúl se transforma en un tirano despiadado, obsesionado con eliminar a David, a quien percibe como una amenaza a su trono y a su legado. La historia del rey Saúl es un tapiz tejido con hilos de triunfo y tragedia, de grandeza y vileza. Es un relato que nos invita a explorar las profundidades del alma humana, donde la ambición desmedida puede corromper incluso a los más favorecidos por el destino. Es una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y un recordatorio de la fragilidad de la condición humana. Prepárate para adentrarte en este drama épico, donde la batalla más feroz no se libra en campos de batalla, sino en las encrucijadas del corazón humano. Descubre cómo el rey Saúl, ungido por Dios, sucumbió ante sus propios demonios, dejando un legado de dolor y destrucción a su paso. Saúl fue el primer designado por Dios para gobernar sobre Israel. Saúl era hijo de Quis, un hombre acomodado de la tribu de Benjamín. El nombre Saúl, también Saulo, en hebreo significa rogado a Dios, lo cual encaja perfectamente con la petición del pueblo de Israel de tener un rey, al igual que otras naciones. La historia de Saúl se narra en el primer libro de Samuel 9 y también se menciona en Primera Crónicas 9:10. Saúl era valiente, intrépido, resuelto y humilde. Poseía una presencia imponente, destacándose por encima de los demás en estatura. Además, era ampliamente reconocido debido a la importancia de su familia en la tribu de Benjamín. La esposa de Saúl se llamaba Ainoam, hija de Ahimaas, 1 Samuel 14:50. Sin embargo, se menciona muy poco sobre ella en los relatos bíblicos. Saúl tuvo 8 hijos, entre los cuales los más conocidos fueron Jonatán y Mical, quien se casó con David. Otros miembros de la familia de Saúl incluyen a su primo Abner, quien era general del ejército. En esencia, Israel tenía un sistema de gobierno teocrático, en el cual Dios era su rey y líder supremo. Cuando el pueblo atravesaba crisis y guerras, Dios levantaba líderes para proteger y guiar al pueblo. Estos eran los jueces, que representaban el gobierno de Dios entre los israelitas. Dado que no había un rey humano, el pueblo debía buscar ayuda y salvación en Dios. Esto no siempre sucedía, ya que a menudo se volvían a ídolos. Sin embargo, Dios, en su misericordia, respondía a sus clamores, enviándoles un libertador que defendía sus causas. Con el paso del tiempo, junto con los altibajos de los jueces, el pueblo deseaba tener un rey como todas las demás naciones. La petición de un nuevo rey se produjo durante el tiempo de Samuel, quien era sacerdote, profeta y último juez de los israelitas. Esta solicitud implicaba un cambio en la forma de gobierno. Samuel estaba envejecido y había fallado en la crianza de sus propios hijos. El pueblo ya no veía a nadie que pudiera liderarlos después de Samuel. Los israelitas querían ser como los demás pueblos, teniendo un rey. Aunque Samuel aún estaba en funciones como juez, se sintió rechazado y oró a Dios. Pero en realidad, el pueblo estaba rechazando el reino de Dios. Saúl se encontró con Samuel en una ocasión en la que había salido en busca de los asnos de su padre.
Dios le mostró a Samuel que él era el elegido para ser rey sobre Israel. Samuel lo ungió como rey en privado. Luego, en una asamblea, Samuel presentó al nuevo rey al pueblo. Al no encontrarse disponible para la presentación del rey, el pueblo fue dividido por clanes y familias, siendo nombrado Saúl, hijo de Quis, de la familia de Matri. Sin embargo, Saúl se ocultó entre el equipaje a pesar de haber sido ungido rey. No deseaba mostrarse. A pesar de destacarse físicamente, Saúl mostraba timidez. Era un rol complicado de asumir, honorable pero lleno de riesgos. Quizás Saúl temía, olvidando que Dios estaría al frente, guiando todo. Cuando asumió el reinado de Israel, Saúl luchó contra todos sus enemigos circundantes, contra Moab, los hijos de Amón y Edom, contra los reyes de Sobá y los filisteos, y a donde quiera que se dirigiera, salía victorioso. Saúl reinó 40 años sobre Israel, Hechos 13:21. Al principio obtuvo muchas victorias, derrotando a los enemigos de Israel, pero su comportamiento desobediente lo llevó a ser rechazado por Dios. Como rey, Saúl comenzó bien, pero su terquedad condujo a su declive. Dotado de buena apariencia física y nacido en una familia acomodada, Saúl comenzó a reinar con humildad. Se consideraba indigno de ser rey. Llegó a esconderse cuando su tribu y familia fueron sorteadas, siendo elegido por Dios. En esta primera etapa, Saúl recibió el Espíritu de Dios y su corazón fue transformado. Incluso profetizó junto a los profetas. Ganó muchas batallas, pero con el tiempo, su soberbia creció. Su carácter se deterioró y sus acciones se volvieron cada vez más erróneas. Saúl recibió instrucciones claras del profeta Samuel, quien hablaba en nombre de Dios, pero su desobediencia lo dejó en aprietos, resultando en la pérdida de la corona real. Saúl desobedeció y ofreció sacrificios. Esta no era la responsabilidad de un monarca. Solo los sacerdotes tenían esa tarea. Samuel indicó a Saúl que esperara 7 días. Sin embargo, al pensar que Samuel no llegaría y al temer el avance del ejército filisteo, Saúl decidió realizar los sacrificios en lugar de Samuel. Al no ser capaz de aguardar, como había indicado el profeta, Saúl mostró falta de confianza en Dios. Su desobediencia reflejó una fe inmadura y pagana, ofreciendo sacrificios para obtener rápidamente la ayuda de Dios. Hizo un juramento imprudente. Saúl había llevado al pueblo a hacer un voto insensato, de abstenerse de comer durante ese día. Esto condujo a errores aún mayores. El pueblo, exhausto y hambriento, comenzó a consumir carne de animales con sangre, lo cual estaba prohibido. Saúl demostró una vez más que su relación con Dios se basaba en la negociación, sacrificios a cambio de victorias. Sin embargo, para Dios, la obediencia es más valiosa que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Saúl, enfurecido, planeaba asesinar a su propio hijo, Jonatas, quien era el valiente líder de la victoriosa batalla contra los filisteos. Después de su voto insensato, Saúl intentó encontrar a alguien culpable de algún error, ya que Dios no le respondía. Jonatas, hijo de Saúl, comió miel que encontró en el bosque sin saber del voto de su padre. Sin embargo, Dios protegió a Jonatas, gracias a la intervención del pueblo que impidió que Saúl lo matara. En otra ocasión, intentó nuevamente matar a su hijo con una lanza. Desobedeció, no exterminando a los amalequitas. Una vez más, Saúl desobedeció una orden directa de Dios al perdonar al rey de Amaleque, así como a los animales y todo lo bueno que había. Saúl arruinó todo con este acto de desobediencia. Dios rechazó a Saúl como rey. Posteriormente, Samuel ungió a David como rey. Sintió envidia e intentó asesinar a David injustamente. Después de que David, siendo aún un joven, derrotara al gigante Goliat, Saúl sintió envidia de él. Experimentó ataques de ira, enojo, desconfianza y varios intentos de asesinato. Por el contrario, David perdonó la vida de Saúl en 2 ocasiones. Realmente, Saúl sentía odio y miedo hacia David porque Dios estaba con él y sabía que su reino no duraría después de desobedecer. Lleno de furia por su obsesión contra David, Saúl asesinó a los 85 sacerdotes del Señor en la ciudad de Nobe. Creía que estaban conspirando con David,
Además, mató a hombres, mujeres, niños y animales en esa misma ciudad. Otra terrible acción de Saúl fue la de buscar ayuda en el ocultismo. Aterrorizado por la amenaza de los filisteos, Saúl buscó a Dios, pero no obtuvo respuesta. Samuel, el último sacerdote y juez, había fallecido. Entonces Saúl se disfrazó y buscó una hechicera, con la intención de poder hablar con Samuel y recibir ánimo. Esta práctica de comunicarse con los muertos es algo detestable para Dios. Una vez más, escuchó que su reino sería entregado a David y sería derrotado por los filisteos. Saúl eligió a David como su enemigo número 1, no porque David le hubiera hecho algún mal, sino porque representaba una amenaza para el trono. Saúl sabía que Dios transferiría el reino de Israel a David después de sus errores. Por lo tanto, su obsesión lo llevaba a la ruina, cada vez más terco y desobediente a Dios. Mientras tanto, David se iba consolidando como un hombre según el corazón de Dios. David, siendo aún muy joven, cuidaba las ovejas de su padre. De vez en cuando, servía al rey Saúl como músico y escudero. Inicialmente, David fue llamado como arpista, para tocar delante del rey cuando éste se sentía atormentado por espíritus malignos. Después de derrotar al gigante Goliat, Saúl lo contrató como uno de los comandantes del ejército, pero la envidia por los éxitos que Dios le concedía a David comenzó a apoderarse del corazón de Saúl. Además, había prometido dar en matrimonio a su hija Mical al guerrero que venciera a Goliat, por lo que David se convirtió en yerno de Saúl. David también era muy amigo de Jonatán, hijo de Saúl. El hecho de que David fuera tan amado por la gente, incluso por los de su propia casa, aumentó aún más la ira de Saúl hacia él. En 2 ocasiones, Saúl intentó matar a David con una lanza mientras él tocaba el arpa. Y en innumerables ocasiones convocó a su ejército para capturar y matar a David, a pesar de los numerosos éxitos que éste lograba contra los enemigos de Israel. Sin embargo, David tuvo oportunidades para matar a Saúl, pero lo respetaba como ungido del Señor, por lo que nunca quiso hacerle daño. Finalmente, después de la muerte de Saúl, Dios confirmó lo que se había dicho anteriormente y le entregó el reino de Israel a David. Este se convirtió en uno de los reyes más famosos de todos los tiempos. David también fue parte de la genealogía de donde nació el rey Jesús. La Biblia menciona los nombres de Jonatas, Abinadabe, Malquisua, Isbosete, también conocido como Isbi o Esbaal, y 2 hijas, Merabe y Mical. Aparte de ellos, Saúl tuvo 2 hijos con una concubina llamada Rispa, Armoni y Mefibosete. Después de ser gravemente herido por flecheros enemigos, el rey Saúl pidió a su escudero que lo hiriera con su espada para matarlo. Ante la negativa de su ayudante de matar al rey, Saúl se lanzó sobre su propia espada, suicidándose. Temía ser torturado en un espectáculo público por los filisteos. El escudero se quitó la vida de la misma manera al ver a Saúl muerto. Esta muerte trágica ilustra cómo las decisiones imprudentes de Saúl, sumadas a su desobediencia sin arrepentimiento, lo llevaron a un final lamentable. 1 Samuel 31, 1 Crónicas 10. En este escenario de derrota, tristeza y dolor, concluye la vida del primer rey de Israel. Él y sus 3 hijos, Jonatas, Abinadabe y Malquisua, murieron el mismo día. El general Abner, primo de Saúl, nombró a Isbosete como rey de Israel, pero su reinado fue efímero. David, quien ya había sido coronado rey de la tribu de Judá, se convirtió en rey de todo Israel después de la muerte de Isbosete. A pesar de sus errores, el rey Saúl desempeñó un papel crucial en la historia de Israel. Su reinado marcó el inicio de la monarquía y sentó las bases para el futuro reino de David. Sin embargo, su historia también sirve como una severa advertencia sobre los peligros de la desobediencia, la envidia y la falta de fe. Al estudiar la vida del rey Saúl, podemos extraer valiosas lecciones que nos guíen en nuestro propio camino, ya sea en roles de liderazgo o en la vida personal. La obediencia a Dios, la humildad, la confianza y la gestión adecuada de las emociones son principios fundamentales para una vida plena y exitosa. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido y quieres conocer más historias como esta,
Te pido que le des un like y te suscribas a mi canal. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.